¿qué pasa cuando dormimos? Muchas personas tenemos esta curiosidad. Es un misterio, no sabemos qué es lo que pasa cuando dormimos. Muchas veces cuando despertamos intrigados, o cuando soñamos diferentes cosas y escenas. También muchas veces soñamos con nuestros seres queridos que han partido. Primero tengo que explicarles para que puedan entender que nosotros somos el alma, somos el espíritu, ¿cierto? Nuestro espíritu está dentro de este cuerpo físico. Cuando el espíritu está fuera, antes de encarnar, es libre, puede ir y venir, viajar, no hay dimensión, no hay barrera y obstáculo que pueda limitar al espíritu. Pero cuando una vez está encarnado dentro de este cuerpo físico, hay una limitación por la densidad tanto así del planeta como también del cuerpo físico. Ya el espíritu ya no se encuentra libre para poder atravesar las paredes, ni el agua, ni el fuego, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros dormimos, el espíritu aprovecha para salir del cuerpo físico y se libera, pero se libera de forma parcial, no es total, ¿ya? Siempre el espíritu va a estar conectado por un pequeño cordón de plata o un hilo que se conecta con el coronario que queda aquí. Entonces el espíritu, cuando nosotros dormimos, viaja a diferentes dimensiones y lugares. Y es ahí cuando siempre el espíritu, cuando nosotros dormimos, busca cierta libertad, poder viajar y poder ir a diferentes lugares. Nuestro espíritu nunca está inactivo, siempre está en constante aprendizaje. Nosotros hemos venido aquí al planeta Tierra a aprender como espíritus encarnados. Y también cuando estamos durmiendo, nuestro espíritu sigue aún aprendiendo más. O sea que lo único que se cansa es este cuerpo físico. Y es por eso que nosotros necesitamos descansar para que, como se dice, recargar las baterías para esta máquina que requiere utilizar el espíritu. Hay diferentes formas de viaje del espíritu. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a ir a diferentes lugares de acuerdo a nuestros actos y de acuerdo a nuestras ideas, nuestros pensamientos. Digamos que durante el día nosotros hemos obrado bien, hemos hecho bien, no hemos hecho daño a nadie, hemos hecho las cosas correctamente, hemos cumplido con nuestras labores, nuestras tareas, y al dormir uno se siente satisfecho del día que hemos pasado un lindo día, hemos compartido con nuestra familia, etcétera, etcétera, todo bien. Entonces cuando uno va a acostarse, se va a acostar con calma, con paz y tranquilidad, ¿cierto? Es así como tú te sientes cuando tú vas a conciliar el sueño. Igual va a ser tu viaje astral. ¿Qué sucede? Que cuando tú obras bien, estás bien, has hecho bien las cosas, entonces cuando tú duermes, tu espíritu va a salir a lugares hermosos, lugares bonitos, incluso vas a seguir, hay algunas personas que les gusta trabajar mucho, pero cuando sales del cuerpo, vas a seguir trabajando en sueños, todavía sigues trabajando, otros van y visitan a sus familiares, visitan entre amigos, se encuentran a los amigos, son sueños muy hermosos, muy bonitos. También a veces seguimos estudiando y no sé si a ustedes les ha pasado también que van, visitan a colegios o se encuentran estudiando o diferentes situaciones positivas y bonitas. Pero ¿qué sucede cuando es todo lo contrario? Cuando de repente obramos de manera negativa, somos envidiosos, queremos hacer daño o durante el día estamos chismeando, estamos preocupados en saber qué hacen, qué no hacen, en quererles hacer daño a las personas.
etcétera, etcétera, o hay vicios y todo eso. Entonces tu sueño no va a ser bonito. En el otro lado hay espíritus buenos y espíritus malos que nos esperan en nuestro viaje. Cuando es algo positivo, nos esperan nuestros seres queridos, nos encontramos con ellos, nos dan mensajes, no solamente ellos, sino también nos esperan ángeles, se puede llamar, o espíritus sabios que nos instruyen y nos llevan a diferentes lugares. Pero cuando no estamos obrando de manera buena, incluso cuando te vas a acostar, hay cierto temor de dormir. Hay muchas personas que no concilian el sueño. ¿Por qué será? Porque hay algo que tienen pendiente, hay algo de lo cual se sienten con remordimiento de algo que han hecho, algo que ha pasado. Entonces, de esa misma manera, cuando tú duermes y no has obrado bien, entonces en el otro lado te esperan estos espíritus negativos y te pueden llevar a dimensiones bajas, a lugares feos, tristes, ¿no? E incluso puedes mirar a, qué sé yo, monstruos, porque todo esto va de acuerdo a tu comportamiento, a tu estado de conciencia. Esto, así como los que le estoy narrando, sucede lo mismo cuando vamos a desencarnar o morir. Porque el sueño prácticamente es una muerte diaria. Simplemente el espíritu todos los días deja el cuerpo físico, pero no se libera totalmente. Pero cuando ya morimos o desencarnamos, ya el espíritu deja el cuerpo, pero ya en su totalidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que prácticamente todos los días morimos. Y no hay que tener miedo a la muerte porque es como un sueño. Tú te acuestas y no te duele dormir. Entonces la muerte no duele. Entonces eso es lo que sucede. Nosotros es como que si muriéramos todas las noches y nos vamos a diferentes dimensiones. En estas dimensiones donde nos encontramos, en esos lugares, digamos, que hemos obrado mal, nos encontramos en lugares feos, nos esperan espíritus que nos llevan a lugares horribles, ¿no? Feos. Hay personas que han vivido esas escenas, que quizás se han visto en lugares donde me ocurre un sueño que hace mucho, mucho tiempo. Yo tenía un sueño recurrente donde no podía correr, no podía avanzar, te quedas paralizado, son pesadillas, ¿no? También a veces llegas a sentir olores negativos, ¿no? Que estos espíritus nos llevan a esas dimensiones donde tenemos que aprender quizás ese lugar, o nos están avisando que si continuamos obrando mal, vamos a terminar en esos lugares. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder mejorar nuestro día a día y tener un sueño bien bonito, digamos, ¿no? Los sueños también son recuerdos que tenemos del mundo espiritual. Como les dije, muchas veces cuando dormimos y cuando soñamos, nos encontramos, salimos del cuerpo físico, nos encontramos con nuestros seres queridos. Qué bonito es encontrarse con ellos. Hace un ratito nomás estaba viendo algunos TikToks donde un sacerdote dice, si tú te sueñas con un ser querido, significa que tu familiar no ha llegado al cielo, está sufriendo. No es así, no es así. Si tú te sueñas con un ser querido, es porque ese ser querido está ansioso de comunicarse contigo para decirte que está bien, que se encuentra bien. No es precisamente que esté sufriendo. Hay diferentes situaciones. Puede que quiera decirte algún mensaje, ¿no? Pero no es estrictamente que esté sufriendo. En los sueños podemos encontrarnos también con personas que están
amistades, familiares que están aquí junto con nosotros, porque todos están durmiendo y nos encontramos en el mundo espiritual. También puedes conocer a personas nuevas. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están caminando por la calle y primera vez ven a una persona y le dicen yo lo conozco o la conozco, no sé de dónde se me hace conocido. Es porque en un sueño tú has viajado y te has encontrado con esa persona o lo has visto ya y por eso se te hace conocido. O también puede ser que de la nada tú ves a una persona y sientes que no te cae, que repela, ¿no? Puede ser que también que en tu viaje de tu sueño te has encontrado con esa persona y no has tenido una buena comunicación con ella o con él, o bueno, no han coincidido, ¿no? Entonces acá llega ese repelo. Pero también tenemos sueños premonitorios. ¿Qué sucede con los sueños premonitorios? Muchas veces o a veces cuando en el mundo espiritual les es visto que nosotros necesitamos saber un poquito de lo que va a pasar más adelante, nos hacen soñar, nos muestran cómo va a ser nuestra vida más adelante. Esto es si es que verdaderamente lo necesitamos para poder cambiar, para poder mejorar. Entonces, ¿pero por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué se da eso si todavía no se sabe qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que nosotros antes de encarnar, planificamos nuestra vida. Todo lo tenemos prácticamente escrito. Pero cuando llegamos aquí, entonces lo olvidamos. Tenemos la ley del olvido. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar nuestro libre albedrío para poder aprender, para poder mejorar. No podemos hacer las cosas como robots al pie de la letra de lo que hemos planificado. Tenemos que aprender, por eso se nos olvida. Pero en un caso excepcional, especial, en los sueños, nuestros espíritus guías o ángeles nos pueden ayudar y nos pueden mostrar algunas cosas porque eso ya está planificado allá, ¿no? De esa manera podemos saber algo de lo que puede pasar, ¿ya? Eso es lo que sucede. Cuando nosotros, digamos, en las personas que están con vicios, las personas que, por ejemplo, el alcohol, las drogas, el sexo, ¿qué sucede con estas personas que duermen, ¿no? O los asesinos, por ejemplo, ellos no duermen bien. Siempre están con pesadillas. ¿Por qué? Porque en el otro lado están estos espíritus reclamando, están justicia, están también en el caso de los vicios, hay otros espíritus viciosos, ¿no? Que los esperan para poder seguir instruyéndoles en hacer el mal, en seguir presionando para que sigan haciendo vicios. Y muchas veces este tipo de personas, cuando duermen, no recuerdan absolutamente nada del sueño. Es porque tú sales y estos son como espíritus vampiros, ¿no? Porque te roban la energía y cuando uno despierta muy, muy cansado, sin ganas de hacer nada, es porque te has encontrado con estos espíritus negativos que han venido a jalar tu energía. También sucede de que hay espíritus obsesores que son muy astutos. Cuando ya están en estos vicios, suelen utilizar algunas técnicas, que parece algo loco, pero suelen utilizar algunas técnicas que estos espíritus obsesores le ponen al periespíritu o al espíritu, le ponen como unos tentáculos que los presionan acá para poderlos manejar desde el mundo espiritual y que sigan cometiendo y que sigan teniendo esos vicios. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de con quién nos juntamos, a dónde vamos, dónde frecuentamos, qué es lo que hacemos,
¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que acabo de decirles que es como que muriéramos todos los días, y cuando nosotros tengamos que partir, va a suceder lo mismo. Entonces, ahora es el momento de cambiar, ahora es el momento de darse cuenta qué estamos haciendo. Por eso les dije al comienzo que los sueños es el reflejo de todo lo que hacemos, ¿ya? Hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Pero en el mundo espiritual yo te diría, dime quién eres y yo te diré con qué espíritu andas. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado de las acciones que vamos a hacer, que estamos haciendo, ¿no? Hay otras situaciones que también cuando a muchos nos ha pasado esto, es cuando recién estás por dormir, como sientes como que te caes, como que te parece que te estás cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Es porque nuestro espíritu ya está empezando a salir del cuerpo, ¿no? Hay una sensación ahí de que estás ya empezando a salir y sientes que de la nada de repente te caes, ¿no? Justo en ese momento de encontrarnos en ese trance entre ya para entrar al sueño, en ese trance es cuando tenemos más contacto con el mundo espiritual o nos recordamos lo que nos dicen en el mundo espiritual. No sé si a ustedes les ha pasado que están en el momento de la vigilia, se llama, ¿no? Es que de repente sienten la presencia de alguien o escuchan una voz que les habla. A muchas personas les ha pasado esto, es porque estás justo en ese momento cuando ya está partiendo el espíritu o cuando ya está regresando el espíritu ya para despertarse, es en ese momento, en ese pequeño trance es cuando se hace más consciente, cuando escuchamos o vemos a los espíritus, ¿no? Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa cuando estamos en lugares tenebrosos, en lugares donde es horrible, ya no quieres estar ahí en tu sueño? Hay personas que son conscientes de los sueños, sabes que estás durmiendo, sabes que quieres salir, quieres despertar, no puedes. En ese momento tienes tú que llamar a Dios, a Jesús o a la Virgen María. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. En ese momento es pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a Jesús, a la Virgen María o a una persona que tú consideres que es elevada, ¿no? Eso es importante porque los espíritus inferiores, los espíritus del bajo astral, también tienen mucho respeto a los seres iluminados. Entonces es importante pedir esa ayuda en todo momento. Y otra cosa que también decirles es que es importante antes de dormir o quizás echar una siestita, siempre orar, siempre pedir. En la religión católica, no sé, en otras religiones, hay un rezo que es al ángel de la guarda, ¿no? La mayoría de personas lo conocen. Entonces, este ángel de la guarda, pedirle ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día, guíame en mi sueño, protégeme en mi sueño. Entonces, de esa forma vamos a tener un auxilio y vamos a estar tranquilos en nuestro sueño, porque nosotros, como acabo de decirles, nuestro espíritu sale del cuerpo físico. Y al salir del cuerpo físico, como les acabo de decir, es que nos podemos encontrar con diferentes espíritus, buenos, malos, todo de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a lo que hemos hecho en el día. Yo les digo que hay que estar preparados
todos los días, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Nadie tiene la vida comprada. Hoy día estás acá, mañana ya no estás. Entonces, si todos los días es como que muriéramos y todos los días es como un ensayo de muerte y vemos hacia dónde vamos a ir, entonces hay que hacer las cosas bien, ¿no? Si todos mis sueños son hermosos, todos mis sueños son que voy, visito a mis familiares, me voy al campo, estudio, etcétera, etcétera. Cuando yo parta de este mundo, mi espíritu va a ser lo mismo. Pero si yo constantemente, mientras duermo, me voy, estoy en lugares feos, visito personas horribles, estoy sufriendo, etcétera, etcétera, es que seguramente si tú en ese momento te vas a ir a esos lugares. Entonces también los sueños nos sirven para analizar nuestra vida. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es analizar nuestro día a día y mejorar cada vez para que si en algún momento nos toque ir, pues vayamos derechito a un lugar hermoso, lleno de paz, tranquilidad, junto con nuestros seres queridos. ¿Y cómo se puede diferenciar si es un sueño espiritual o no es un sueño simplemente, digamos, de nuestros recuerdos, cosas que no tienen nada que ver con el mundo espiritual, o un viaje astral? ¿Cómo se puede diferenciar si es un viaje astral o es un sueño común y corriente? ¿Qué sucede cuando los sueños son de full colores? Ves a personas que han fallecido y que tú te los encuentras, te sientes con mucha paz y recuerdas algunas cosas, es porque es un sueño totalmente espiritual. Pero cuando es un sueño repetitivo, constante, hay muchas personas yo también hemos tenido sueños repetitivos, digamos, te sueñas 2, 3 días lo mismo, luego pasa un buen tiempo y te vuelves a soñar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es ahí que son nuestros pendientes, nuestros recuerdos. Hay algo en nosotros que no hemos resuelto. No es un sueño de un viaje astral, sino es que nuestro subconsciente nos plasma esos sueños, ¿no? Por ejemplo, digamos que hay una persona que quiere viajar y siempre se sueña de que llegando a la puerta se olvida su pasaporte, se olvida su DNI, etc. Siempre los sueños repiten. Algo sucedió en ese momento que le causó ese trauma, digamos, ¿no? Y no lo ha superado. Entonces eso se repite. También estos sueños que son de nuestro subconsciente suelen ser blanco y negro, no son congruentes, son algo extraños. Entonces, esa es la diferencia. Cuando es un sueño espiritual, cuando tú has salido de tu cuerpo y has viajado, es porque te has encontrado con tus seres queridos, ves las luces, los colores de otra forma, todo es paz, armonía, o te dan consejos. Hay otra cosa curiosa también de los sueños, que es que cuando tú te encuentras con un ser querido y te habla maravillosamente, te da consejos, hasta incluso te habla de algunos números, pero cuando ya despiertas con la sensación de haber estado con esa persona, pero mayormente no recuerdas nada, te olvidas. He hablado con mi familiar, muy hermoso, muy lindo, pero no recuerdo lo que me ha dicho. Y por más que queremos acordarnos, se nos olvida.
Entonces, suele pasar porque eso solamente llega como subconsciente, se nos queda grabado en la mente para que posteriormente podamos resolver nuestros problemas, ¿no? Y suele pasar porque acá, como regresamos al planeta Tierra dentro de este cuerpo físico, pues es muy denso, muy pesado y muchas veces no recordamos lo que vivimos, lo que pasamos en esos sueños. Hay también personas que me han contado que viajan en sus sueños, que van a otros países, a otros lugares y que frecuentan a veces otras casas, ¿no? Varias veces, no sé si a ustedes les ha pasado, de que cuando van a entrar a una ciudad que nunca han ido, de repente pasan por una plaza o por una calle y dicen, esto lo conozco, no sé cómo lo conozco, pero sé que voy a caminar por ahí y voy a encontrar eso. Y es porque tú ya viajaste, ya fuiste a ese lugar en espíritu mientras tú dormías, ¿no? Entonces eso es muy bonito, entender y conocer qué es lo que pasa cuando nosotros dormimos, ¿no? Seret Lisa nos comenta, dice, yo sueño con mis abuelos jóvenes y me demuestran su amor, pero no los puedo escuchar. Suele pasar, Seret, que a veces no es necesario escucharlos porque simplemente sus expresiones nos van a decir mucho, ¿no? Vamos a sentir la energía de su amor, su calidez, ¿no? Y qué bonito que acá menciones jóvenes, porque precisamente lo único que envejece es el cuerpo físico. El espíritu se mantiene joven. Es por eso que muchas veces en las comunicaciones que hago con los seres espirituales es que ellos se presentan jóvenes. Al comienzo simplemente pues se presentan como partieron para que los reconozcan, pero durante la sesión ya se van presentando jóvenes de la mejor forma que ellos se han visto. Jacqueline dice, sí es verdad, no recuerdo los sueños, pero tengo una emoción en mi interior que me hace feliz. Sí, eso es muy hermoso y eso nos queda, ¿no? Y nos despierta y nos da ánimos para el día que vamos a hacer. Lizzy Rondón, muy buenas noches, señora Marita. Saludos, muchos saludos, Lizzy. Hay otra cosa en los sueños que me gustaría recalcar. Es, por ejemplo, los vicios, ¿no? Que es muy importante. Cuando estas personas que están con vicios, con el alcohol, las drogas, el abuso del sexo, la ludopatía, etcétera, de vicios, el cigarro y todo eso, estas mayormente casi no tienen sueños tan bonitos. ¿Qué sucede? Cuando estas personas duermen, los espíritus negativos que están esperándolos para salir de su cuerpo, los adormecen para que no se den cuenta de que tienen que progresar. Y lo que hay que hacer con estos seres queridos, que hay muchas personas que tienen familiares o amigos que están en esas situaciones, hay que orar. La oración es muy importante. Cualquier oración, la conversación directa con Dios y pedir por estas personas que están sufriendo, que están en estos vicios, para que puedan abrir y ver la luz, ¿no? Son como espíritus, son como espíritus en tinieblas, digamos, ¿no? Entonces hay que ayudar a estas personas orando por ellos. Casi o yo no he visto que, digamos, en las misas no pidan por estas personas. Y pienso que es necesario pedir por estas personas para que puedan ver la luz y poder librarse de estos espíritus obsesores o negativos que están
pegados en ellos para que sigan cometiendo estos errores, ¿no? Eso es muy importante para que puedan despertar, como se dice, porque ellos cuando salen al mundo espiritual siguen adormecidos, entonces hay que ayudarlos. Martita, muy buenas noches, muchas gracias. Soñar con determinadas cosas tiene un código, por ejemplo, me sueño con toros y es enfermedad, o con agua sucia es llanto o sufrimiento. Muchas gracias, Martita, por tu intervención. Mira, hay diferentes personas que tienen diferentes formas de interpretar los sueños, pero siempre un sueño es totalmente personal. No es que, digamos, por ejemplo, ¿no? Que yo me sueño con una araña, digamos, y que la araña significa que es tal cosa. No es eso específicamente, sino que en el mundo espiritual hay que interpretar lo que nos quieran decir, hay que seguir la secuencia de lo que nos están mostrando. De repente, Martita, tú te has soñado con un toro, digamos, pero el toro, ¿en dónde estaba? ¿O qué hacía el toro? Y otra secuencia, de repente no solamente estaba el toro, de repente había otras cosas más, entonces todo eso es una escena de la cual uno tiene que interpretar, y esa interpretación es personal, no es que sea un significado en general, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es interpretar. Siempre yo tengo entendido, siempre me pasa que todas las cosas en el mundo espiritual se tienen que interpretar, no son así, a tajatabla, como dicen, ¿no? Todo se interpreta, cada uno va a tener un significado diferente, ¿no? Digamos, ponte que yo vi el toro, pero lo vi que estaba en una chacra, y la chacra era muy hermosa, pero más allá vi una casita, ¿no? Entonces, ¿qué me quieren decir? De repente, pues, este espíritu te está contando que está en un campo, en una casita, y alrededor de él hay muchos animales, y precisamente refleja ahí un toro que para ti puede significar energía, fuerza. Hoy te están diciendo, ten fuerza, ten energía, que yo estoy bien, mira, estoy en un lugar. Entonces, eso es muy importante, interpretar. Cada uno personalmente va a poder interpretar su sueño. Nelly Núñez, ¿qué tal? Muy buenas. Cuando estoy a punto de dormir, me pasa seguido que escucho que dicen mi nombre. A veces respondo, no me da miedo, me da hasta risa. Claro que sí, eso sucede pues porque estamos justo en el momento de pescar el sueño, y ese momento es cuando los espíritus nos buscan para poderse conectar con nosotros. Ahora, suele pasar que en los espíritus inferiores, cuando nos llevan a lugares bajos, nos muestren este tipo de animales que nos dan miedo, porque juegan también con nuestra mente, con nuestro psiquismo, ¿no? Porque también, ojo, hay que tener cuidado, tienes que observar también cómo estás obrando, qué está pasando a tu alrededor, quién está a tu alrededor, y todo eso va a influenciar también en tus sueños. Entonces hay que tener ahí cuidado. Elena Luján, señora Margarita, ¿qué es cuando el sueño empieza con un zumbido ensordecedor y te deja paralizada? No puedes moverte, solo ver cosas. Eso se llama parálisis de sueño. Puede que un espíritu de baja frecuencia aprovecha justo en ese momento para poderse comunicar contigo. Y obviamente como uno no lo puede manejar, pues se queda ahí, no te puedes mover para nada y escuchas el ruido. Seguramente este ruido que escuchas es lo que hace el espíritu, lo que él ha vivido, ¿no? Eso es siempre lo que ellos reflejan. Aide de la Cruz, muy buenas noches. Una consulta, cuando aparecen grillos en mi casa y después me enfermo grave, suele pasar que son
puras consecuencias, o también pues suele pasar que te están advirtiendo. Ojo, no son en sí, los que te advierten no son en sí los animalitos o los insectos, sino que hay espíritus superiores que los utilizan para podernos dar alguna señal o algún mensaje, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Jonathan Rondón: señora Margarita, buenas noches. ¿Qué pasa cuando soñamos con familiares fallecidos y nos dan mucho afecto? Lo que pasa en ese momento, Jonathan, es que tú has ido a encontrarte con esos seres queridos. Y qué bonito, porque te has encontrado con ellos y has sentido tu amor. Ellos siguen contigo. Susana Ramírez: buenas noches, señora Marita y señor Gerber. Muchas gracias, Susana Ramírez. Edith Cagua: muy buenas noches. Me falleció un familiar y dejó su casa a medio construir. Él quería terminarlo, no lo logró hacerlo. ¿Cómo puedo pedir para que vea la luz? Bueno, primero hay que identificar si realmente él sigue pegado en sus cosas materiales. Puede que ya no, Edith, puede que ya trascendió. Pero si tú escuchas ruidos, escuchas que suena o que siguen trabajando ahí, entonces eso sí significa que aún está pegado ahí, ¿no? Pero si es que no es así y tú te sueñas con tu ser querido y te muestra algunas imágenes, entonces ahí quizás puedas interpretar. ¿Cómo ayudarlo a que vaya a la luz? Orando. Ya tienes que orar, conversar. Recuerden, hay que recordar que nosotros no morimos, simplemente pasamos a otra dimensión. Y porque pasamos a otra dimensión, nuestros seres queridos nos siguen escuchando, nos siguen amando, nos siguen recordando. Y entonces lo que tienes que hacer es hablar con tu ser querido y decirle pues que vaya a la luz, que pida ver la luz, que no se preocupe, que van a ustedes a avanzar con la construcción, que no tiene por qué quedarse acá, que más bien él allá tiene una casa muy hermosa en el mundo espiritual donde están sus otros seres queridos. Entonces de esa manera esta persona va a entender y se va a marchar. Hay que orar también por su alma para que pueda entender, ¿no? Porque la oración es como un rayo o es como un foco que se prende y ilumina nuestro camino, y eso es importante, ¿no? Muchas veces en las sesiones, me gustaría compartir esto con ustedes, nos han contado que les decían a sus seres queridos que los habían llevado en sus sueños. Hay una sesión en especial que recuerdo cuando estuvimos en Lima, que la esposa se comunicó con su esposo y el esposo le dijo: yo te llevo todas las noches conmigo, no tienes por qué extrañarme. Y ella no recordaba mucho sus sueños. Entonces le empieza a contar que cuando él se la lleva, cuando duerme, y iban a una especie de balcón con otras familias y se sentaban en una especie de barriles, y ese balcón miraba como si a las estrellas. Ellos estaban ahí y era muy hermoso la escena que me mostró. Todo era blanco, los asientos, todo, y él se sentaba con ella a conversar todas las noches, a recordar a su familia y a mirar las estrellas. Y lo mismo hacían las familias que estaban al costado de él. Qué hermoso ese testimonio, qué hermoso cómo le contó, le dijo eso el espíritu de su esposo a la señora, ¿no? Y así sucede, ¿no? Así sucede cuando nosotros viajamos y nos encontramos con nuestros seres queridos. Hay que disfrutarlos. Cada vez que nos encontremos con nuestros seres queridos en nuestros sueños, en vez de angustiarnos, hay que disfrutarlos. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia ellos, nos quieren enseñar su nueva casa, nos quieren enseñar dónde están, con quién están, qué están haciendo. Muchos nos han contado que ellos trabajan, porque en el mundo espiritual nadie descansa. Seguimos trabajando. Hay hospitales, hay centros de regeneración, hay escuelas,
hay infinidad, incluso hay templos también, porque hay algunos que todavía siguen con algunas creencias, pero seguimos nosotros trabajando y seguimos espiritualmente aprendiendo, ¿no? Qué bonito haber compartido con ustedes, haber entendido más sobre el mundo espiritual, qué es lo que sucede cuando nosotros dormimos. Ya saben, hay que obrar bien, hay que estar lo más que podamos. No es que nadie ha venido santos, todos cometemos errores, pero por eso están nuestro cada día de poder mejorar, de poder aprender cada día, ser mejores cada vez con nuestro prójimo, con nosotros mismos, en nuestro propio hogar, ¿no? Entonces, todos los días hay que hacer ese trabajo constante. No es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros todos queremos irnos a un lugar hermoso y maravilloso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, estar conscientes de despojarnos de las envidias, de los chismes, de las cosas negativas, los vicios, los cigarros, el alcohol, los vicios sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar todos los días, como se dice, luchando constantemente, ayudando al prójimo. ¿Quién es el prójimo? No solamente son los pobres que vemos, sino el prójimo también son las personas que están a nuestro lado, nuestros propios familiares, ¿no? Mucha paciencia, mucha ternura hay que tener. Claro que es difícil, pero estamos en la lucha. Entonces, ya sabemos que cuando dormimos es como si muriéramos todos los días, porque nuestro espíritu sale del cuerpo y viaja a diferentes lugares. Sale del cuerpo, mas no se desprende en su totalidad. Sigue todavía conectado con un pequeño hilo que está conectado en el coronario. Cuando ya el espíritu sale y se desprende del todo, es porque ya hemos fallecido, ya hemos muerto, ¿no? Suele pasar que cuando muchos fallecen, aún todavía no se desprende el espíritu por diferentes maneras o tipo de fallecimiento o también los estados de conciencia, ¿no? Siempre hay que esperar por lo menos un día o 3 días, por eso son los velorios, ¿no? Los velorios son porque ahí el espíritu recién está tomando conciencia o algunos pueden desprenderse. Más difícil de desprenderse del cuerpo físico son estas personas que han adorado su cuerpo, que son muy sensuales, ¿no? Es como que está de moda estas operaciones, está de moda siempre lo like y adoran su cuerpo y quieren verse siempre regios y su cuerpo tiene que estar perfecto. Justamente estas personas al momento de desencarnar sufren mucho, no salen rápido de su cuerpo porque están tan pegados a la materia del cuerpo que incluso tuve una comunicación hace muchos años que el espíritu me contó que él mismo no podía despegarse de su cuerpo, miró su velorio, miró su entierro y no podía salir. Él quería salir, pero no podía porque él estaba pegado y estaba cuidando a su cuerpo que no le pase nada. Incluso llegó a contarme de que sentía como los gusanos le comían su cuerpo. Es algo feo, ¿no? Pero esto sucede cuando uno adora mucho su cuerpo físico. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa. Muchas bendiciones para ustedes.